Que el Señor me les bendiga, sean todos bienvenidos a una transmisión más de conversaciones donde como sábado a sábado estamos conversando, ¿verdad?, con un pastor diferente. El día de hoy es un gran gusto, una gran alegría para mí que tengo como invitado al pastor Osvaldo. Él, ¿verdad?, es un amigo muy especial para mí, ya que lo conozco desde que estudié el Instituto Bíblico. En el 2003 nos conocimos, estudiamos juntos el Instituto Bíblico. Bueno, Dios nos ha llevado por lugares diferentes, pero la amistad siempre ha estado presente y de verdad es un gran gusto para mí tenerle hoy aquí con nosotros. Pax, bienvenido. Muchas gracias, me gozo y me alegro de poder estar con ustedes en estas conversaciones, poder conocer la voluntad de Dios y dar los pasos necesarios para practicarla y así honrar al Señor. Gracias, Pax. Amén, amén. Muy bien, pues el día de hoy queremos platicar, queremos conversar sobre un tema, ¿verdad?, que lleva por nombre el cambio debe ser intencional. Yo creo con todo mi corazón que el cambio no nos cae del cielo, no funciona por arte de magia o con un toque de una varita muy especial. Debemos cada día levantarnos y tener la intención de dar paso a paso para poder lograrlo. Todos tenemos, ¿verdad?, una idea clara muchas veces de lo que necesitan los demás para cambiar en sus vidas y mejorarlas, pero no podemos ver tan claro lo que necesita nuestra vida para poder cambiar y para poder mejorarla. El cambio es parte de la fe en un Dios que hace nuevas las cosas cada mañana. Cada mañana Dios hace algo nuevo para que nosotros podamos ir cambiando. Así que tú necesitas un cambio en tu vida, ya lo reconoces o no lo sabes, te invito a que te quedes con nosotros y que en el desarrollo de todo este tiempo el pastor nos va a estar hablando sobre esta parte y es lo que queremos comenzar a platicar contigo, Osvaldo, y lo primero que quisiera preguntarte es ¿por qué consideras tú que el cambio debe de ser intencional? Ok, me gustaría poner un fundamento, un principio a esta pregunta de por qué el cambio debe ser intencional. Este es mi principio. Los cambios reales, los cambios significativos, los cambios perdurables, son aquellos que se ajustan a la verdad de la palabra de Dios y son guiados por el Espíritu Santo. Te lo voy a volver a decir. Este es mi principio. Los cambios verdaderos, reales y significativos son aquellos cambios que se ajustan a la palabra de Dios y son guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer cambios y no necesariamente se ajustan a la palabra de Dios, no necesariamente son guiados por el Espíritu Santo. De hecho, cuando tú lees Santiago, dice que hay gente que bajo la influencia demoníaca hacen cambios y vaya cambios que hacen, ¿no? Son cambios influenciados por destrucción, por muerte y piensan que están haciendo lo correcto, ¿no? Y ellos buscan cambios. De hecho, tú y yo vemos que en el mundo muchas cosas quieren ajustarse. Muchos dicen, es que debemos de cambiar y ajustar al nuevo mundo, ¿no? Y entonces hasta quieren legalizar el aborto, quieren legalizar el matrimonio del mismo sexo. Y tú y yo estamos viendo que quieren hacer cambios. Eso es lo que ellos dicen, tenemos que hacer cambios, pero no son cambios de acuerdo a la palabra de Dios, mucho menos guiados por el Espíritu Santo. Porque es importante, si tú quieres hacer un cambio intencional, que tu cambio intencional sea de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué les digo a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, si un cambio quieres que sea perdurable, sea significativo y que perdure, entonces que sea de acuerdo a la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Es que si tú vas a hacer un cambio personal, y cuando hablamos de personal, la Biblia dice que tú y yo somos un ser de carne y hueso, físico, emocional, donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y donde está nuestro espíritu. Entonces, si tú vas a hacer un cambio personal, una vez más físico, emocional, espiritual, si tú quieres hacer un cambio familiar, paternal, si tú quieres hacer un cambio laboral, si vas a hacer un cambio ministerial, si tú eres alguien que sirve, ya seas pastor, apóstol, ya seas anciano, líder, diácono, o haces una función dentro de la iglesia, asegúrate de ajustarte y alinearte a la voluntad de Dios que está revelada en su palabra y que seas guiada por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque al ajustarte a la palabra de Dios, escucha, entonces tú vas a estar convencido de que esto va a honrar a Dios
va a ser de bendición a muchos y para tu vida. ¿Por qué? Porque muchos cambios no provienen de la voluntad de Dios, pero a veces provienen de una herida. A mí me ha pasado, me ha tocado tratar con personas que sus cambios en realidad son movidos porque se sintieron humillados y con se sintieron humillados, avergonzados, lastimados. ¿Cuál es su motivación? El dolor, la herida. Y entonces esos cambios realmente lejos de producirles satisfacción, les produce un vacío y les produce una insatisfacción, ¿no? Hay personas que hacen cambios, pero porque esos cambios saben que al hacerlo les va a producir un beneficio. Y mucho de esto sucede en el matrimonio. Yo no sé si tú has visto que de repente una mujer hace un cambio con tal que el marido cambie. Exacto. Y cuando no ve que su cambio logró cambiar a su cónyuge, se frustran, se amargan y se resienten con Dios, porque van y le dicen, yo cambié, yo hice un esfuerzo, yo hice lo que se me pidió y mi marido sigue igual. Entonces su motivación no era ajustarse a la palabra de Dios, no fue guiada por el Espíritu de Dios, más bien fue motivada por un deseo personal de querer que muchas de lo que ella quería se hiciera. O lo mismo sucede con los padres, o lo mismo sucede con los hijos, ¿no? Entonces los hijos quieren hacer un cambio porque quieren que al hacerlo sus padres sean transformados y sean cambiados. Cuando no sucede, pues dudan de Dios, se alejan de Dios, salen heridos y salen lastimados. ¿Me explico? Entonces buscan un cambio, no precisamente por honrar la palabra de Dios, no precisamente porque son guiados por el Espíritu, más bien es porque buscan un deseo personal. Y no lo ven como egoísmo, no lo ven como algo que quieren que suceda, no lo ven. Ellos piensan que al hacerlo están haciendo un bien, pero en realidad no sucede así. Así es que ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado cuando sea intencional, que era la pregunta. ¿Por qué el cambio debe ser intencional? Debe ser intencional, pero si tú quieres que tu cambio sea permanente, sea beneficioso, pero sobre todo que honra a Dios, tienes que ajustar tu cambio a la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Así que si vas a hacer cambios, sé intencional en ajustarte, en alinearte a la voluntad de Dios y guiado por el Espíritu de Dios. Oye, en eso, ¿verdad? En este punto que comentabas, he escuchado mucha gente en este tiempo, ¿verdad? Que encuentra cambios en el yoga, en la meditación, encuentra cambios de vida. Dicen, es que desde que empecé a hacer yoga, mi vida cambió. Desde que empecé a ir con unas amigas a un club, mi vida ya no es la misma, ha cambiado y me siento bien. Algunos dicen desde que empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer deporte, entonces, y encuentran cambios en su vida en esas prácticas, ¿no? En meditación, en sinfín de cosas que van enfocadas al alma o a la mentalidad. ¿Qué opinión tienes sobre todos estos puntos? No, pues claro que va a haber cambios. De hecho, lo comentamos hace rato, todo cambia, ¿no? Todo cambia, intencional o no intencional. ¿Ok? Por ejemplo, lo que comemos nos va a cambiar nuestra fisiología y nuestra anatomía. Intencional. ¿Ok? Si tú te das cuenta, hay gente que come lo que quiere y eso le va a producir cambios. Pero hay profesionales de la salud que dicen, yo con intención sé por qué estoy comiendo esto y esto es lo que va a producir en mi cuerpo y tiene razón. De la misma manera, el ejercicio igual. El ejercicio al hacerlo te va a producir cambios, ¿no? Y hay gente que lo hace y lo hace quizá nada más para cotorrear o lo hace para tener un buen tiempo de convivencia. Pero hay gente que lo hace con toda intención. Y vemos diferentes tipos de corredores de poder, hay gente que es fisicoculturista, powerlifting, y todos ellos hacen ejercicios. Y eso va a modificar y va a hacer cambios en su cuerpo, ¿no? Pero creo que el beneficio que más nos conviene a nosotros es que nuestros cambios sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, en mi caso, yo tuve que, en un tiempo de comunión con Dios, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ¿cómo está tu salud? Y yo creo que tú y yo vivimos un tiempo como cobertura en donde nos duele que ministros de una calidad moral, de una calidad espiritual hayan partido con el Señor. Y tú Exacto. dices,
Y tú dices, por qué tuvo que ser así cuando era de gran ayuda, era un gran apoyo, era un gran ministro, era un gran hombre? ¿Y por qué tuvo que morir tan joven? Pero cuando tú te sientas una realidad, tú dices, pues es que se descuidó en su físico. Y todo lo que se metió tuvo cambios en su cuerpo. Lamentablemente no eran cambios Para para bien. salud, cambios para enfermedad, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que están buscando una mejoría en su cuerpo, nosotros estamos viendo que hay muchas opciones, algunas no aprobadas por la palabra de Dios, pero finalmente siguen siendo opciones. Entonces, creo que si tú vas a buscar una opción a una mejoría en tu vida, pues la palabra de Dios es la mejor opción. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz e influye en todas las partes de tu cuerpo. Tú lees Hebreos y dice, ¿verdad?, que penetra el alma, que penetra lo más íntimo, que es el espíritu, y penetra los huesos. Entonces, finalmente, la palabra de Dios influye el espíritu, el alma y el cuerpo. La palabra de Dios dice que guardemos irreprensibles todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida del Señor. Fíjate cómo aquí habla de esos tres aspectos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, a mí Dios me tuvo que hablar al respecto y me dijo, tienes que hacer cambios en tu manera de alimentarte, en tus hábitos de ejercicio. Y fue doloroso, pero creo que lo ajusté y he visto los cambios. He visto los cambios, si hay una mejora de salud, si hay un buen funcionamiento de tu cuerpo, hay un mejor reposo, hay un mejor descanso, ya de gratis la ropa te queda mejor. Pero Muy esas bien. opciones son eso, son opciones de cambio. El problema es Sí. que muchos están fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios, y de que van a influir tu vida si participas, pero por supuesto que te van a influir porque eso sucede. Y al influirte, pues va a empezar a haber cambios en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en tu manera de creer. Por eso estoy convencido que si vas a ser intencional, que tu intención sea ajustarte a la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Amén. Me gustó la palabra que usas, ¿verdad? Que el cambio debe de ser significativo. Creo que el 100% de las personas hay algo en sus vidas que quisieran cambiar, ya sea una apariencia física, ya sea una parte emocional, ¿verdad? Que dicen, híjole, como que esto me mete en problemas siempre, el ser de esta manera muy tímido o muy hablador o muy esto. O sea, siempre hay algo en nuestra vida, ¿verdad? Que andamos buscando. Toda la gente anda buscando un cambio, pero así como muchas personas, ¿no? En el mes de enero y de febrero dicen, hoy sí le voy a entrar al gimnasio calidad para cambiar este cuerpo, y de repente como que su intención, ¿verdad? Cambia, ya no lo buscan, no lo hacen y se les vuelve difícil. O sea, yo he conocido gente que dice, es que yo llevo toda mi vida intentando cambiar esta área y no puedo. ¿Cuáles consideras tú que sean las áreas más difíciles para poder cambiar y por qué crees que se vuelven tan difíciles? Ok, déjame verlo. Entonces, hay algunas personas, recuérdame la pregunta. ¿Hay áreas difíciles de cambiar y por qué? Sí, exactamente. Mira, hay áreas difíciles de cambiar y por qué yo en mi experiencia y viendo la palabra de Dios, creo que son difíciles de cambiar porque no hay arrepentimiento. Puede haber conocimiento, Muy pero si bien. no hay conocimiento, no va a haber transformación, no va a haber cambios. Tú lo dijiste, hay mucha gente que sabe de su condición y conoce, lo sabe, pero solo se queda en el conocimiento y un deseo, pero no va a cambiar hasta que se arrepiente. Cuando viene Jesús a la tierra, lo primero que le dice a la gente es arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. En otras palabras, le estaba diciendo, dejen de hacer las cosas como ustedes quieren, piensan y desean. Hoy ha llegado el rey que les va a decir cómo se tienen que hacer las cosas. En otras palabras, es dejen de hacer las cosas a su forma, a su manera. Yo les voy a decir cómo. Entonces, este es mi principio. Puede haber conocimiento, pero si no hay arrepentimiento, no hay transformación. Y por eso se torna difícil. Porque arrepentirse significa cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de sentir y cambiar nuestra manera de actuar. Para
hacer lo que Dios quiere. Entonces no solamente se trata de yo sé, mucha gente te lo dice, es que ya sé que tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, es que ya sé que tengo que estudiar, es que ya sé que tengo que perdonar, es que ya sé que tengo que servir, es que ya sé que tengo que orar, pero no puedo. No puedes porque sigues queriendo hacer lo que tú quieres. Y por eso Jesús viene y dice, arrepiéntanse, arrepiéntete de la manera en que estás pensando. Arrepiéntete de la manera en que te estás sintiendo y arrepiéntete de cómo estás haciendo las cosas. Sencillo, o sea, vamos a cosas prácticas. Nosotros guiamos nuestra alimentación como queremos. De repente tú sientes que ya estás lleno, satisfecho, y viene otro y te dice, ándale, échate otro taquito, y tú ya sabes que no lo tienes que hacer. Y tú decides tomarlo. O sea, no me digas que no está la opción, que está la coca, el refresco azucarado y el agua. Y tú sabes que lo ideal sería tomar agua, pero quieres seguir llevando tu vida como tú quieres, ¿no? Veámoslo en las finanzas. ¿Quién no sabe que ajustando tus finanzas a principios de la palabra de Dios prosperas? Y la gente dice, pues no diezmo. ¿Por qué? Porque es mi dinero y yo decido qué hacer con mi dinero. No me digas no solo diezmar, de ofrendar y ser generoso. O sea, no me digas más. O gente que se queda así queriendo guiar sus finanzas como quieres o guiar su matrimonio, ¿no? Yo aquí guío mi matrimonio como considero y como quiero. Y allá en la iglesia hacer una cosa, pero en mi casa mando yo, y aquí se hacen las cosas como yo, y encontramos a personas que siguen llevando su matrimonio como quiere, ¿no? Y gente que tiene una empresa, gente que tiene su trabajo y dice, yo voy a llevar mi trabajo como quiero, como considero, como es mi idea. Y a veces hasta la paternidad de la misma manera, ¿no? Gente que no quiere que se alinee, se ajuste a lo enseñado por la palabra de Dios y quiere llevar su paternidad como quiera. Y hay gente que incluso justifica sus pecados y sus faltas. Es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero. ¿Ok? Eso es lo que no nos lleva a cambiar. ¿Quieres que haya un cambio real y significativo? O sea, realmente qué esa área de tu vida quieres que se cambie. Va a llegar ese cambio cuando tú llegues delante de Dios y le digas, me arrepiento profundamente de llevar mi vida como yo he querido. Me arrepiento de tomar estas decisiones que hoy sé que son pecado delante de ti, que me afectan a mí, que no te honran a ti y que lastiman a otras personas. Al grado de decirle a Dios, me arrepiento de llevar mi vida como quiero, ayúdame. De aquí en adelante quiero hacer lo que tú quieres. Cuando lo hagas, entonces vas a empezar a ver cambios verdaderamente significativos. Mira, te quisiera preguntar, ¿verdad? ¿Por qué tú consideras que cuando tomamos la decisión de cambiar, buscamos elegir lo más fácil y no lo mejor? ¿Por qué consideras que algunas personas dicen, pues voy a cambiar ya lo pensé bien, ya lo decidí, ¿verdad? Pero, como tú decías hace un momento, ¿no? El cambio, duele. Y entonces a veces empezamos a medir más el dolor que el resultado y nos vamos por lo más fácil y no por lo mejor. Yo me he dado cuenta que se ha distorsionado la obediencia a Dios. O sea, como que se empodera más el dolor o el sufrimiento de obedecer a Dios que los beneficios y el gozo y la libertad que trae de obedecer. Y eso es una distorsión totalmente. Exacto. Cuando la palabra de Dios dice que la obediencia es uno de los resultados, el gozo, que la obediencia trae libertad, que la obediencia trae sanidad. Entonces, últimamente como que se ha forzado más el dolor y el sufrimiento y el martirio por obedecerle a Dios que los beneficios que traen. Y eso es absolutamente algo distorsionado, totalmente errado. Lo mejor, John, siempre va a ser ajustarte a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero cuando tú empoderas más el dolor, el sufrimiento, la tristeza de obedecer a Dios, me muestra la calidad de tu relación con Dios. Porque hasta donde yo sé, la Biblia dice que Dios es amor. Y eso significa que Dios nunca te va a pedir algo que te va a lastimar, que te va a doler, que te va a afectar o que te va a dañar. Amén. Cuando tú tienes una relación de amor con Dios y experimentas su amor,
experimentas su presencia, sabes que Él siempre va a buscar lo mejor para ti. Y si te pide un cambio es porque te ama y sabe que al lograrlo vas a contar con su ayuda y al realizarlo vas a experimentar la bendición y sobre todo alcanzar el propósito que Él tiene para ti. Por eso Romanos, Pax, dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y me llama mucho me llama mucho la palabra porque cuando dice el oír está en un tiempo presente continuo. Es decir, tú vas a escuchar a Dios en donde estés, en el lugar donde estés, en la circunstancia que estés. No dice lo que un día oí, porque a veces es uno de nuestros problemas, que nosotros un día oímos y entonces nos quedamos en yo oí al Señor y entonces lo hice. ¿Y ahora qué? Ahora ya no lo oyes o ya no lo escuchas. ¿Cómo está tu relación con Él? Pues es que la tuve un día, la logré desarrollar, pero ya no la tengo. Entonces dejaste de oír a Dios, dejaste de que Él te guíe, ya no escuchaste su consejo, su voz. Y Dios no quiere eso, o sea, Dios quiere día a día, momento a momento, instante a instante, en tu trabajo, en tu escuela, en tu matrimonio, en la iglesia, en el liderazgo, en todo tiempo y en todo momento, Él quiere hablarte, Él quiere dirigirte, Él quiere decirte qué puedas hacer, qué puedas decir, qué no hacer, porque Él eso es lo que Él quiere, diario. Y ahí está la clave, ¿no? En donde tú dices, entonces, en todas las áreas de mi vida, Él quiere estar conmigo, quiere guiarme, quiere dirigirme, quiere hablarme. Sí, así es, así es. ¿Me explico? Amén. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Por eso a veces el logro alcanzado le pone un límite a lo mejor. O también a veces el fracaso anterior nos impide seguir a lo mejor. Pero tu comunión constante con el Espíritu Santo te hará oír su voluntad y su voluntad siempre es mejor. Quisiera preguntarte también, ¿verdad? Hace un momento hablábamos de que hay personas que llevan pues mucho tiempo intentándolo, ¿verdad? Hay gente que dice, es que he intentado cambiar. ¿Crees que el cambio es como una oportunidad? Yo recuerdo una persona que dice, es que perdí mi oportunidad de cambiar. Y eso lo decía habiendo ya abandonado todo deseo y toda intención de cambiar. O sea, consideras que es así, que funciona así, que hay un tiempo límite para cambiar? No creo que haya un tiempo límite para cambiar, pero sí creo que hay oportunidades que se pueden perder, pero no significa que no puedan venir otra vez, ¿no? Y al responder esta pregunta, quiero sentar una base. Creo que esta pregunta es enfocarnos en nosotros, ¿no? Yo ya perdí pero si tú te enfocas en Dios, ¿cómo es Dios ante las oportunidades? A mí me llama mucho la atención Filipenses 1:6 cuando dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, Amén. la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Entonces, puede decir, oye, pastor, ¿y hasta cuándo hay un límite para cambiar? Bueno, pues si no te mueres antes o antes de que venga Cristo, Él dice que quiere obrar en ti. Entonces, si tú te enfocas en que yo la oportunidad, pero si algo tienes que estar bien presente en tu mente y en tu corazón es, mira, Dios no se va a cansar. Su amor por ti es imparable, es constante y creciente, al grado que dice, yo lo que quiero hacer en ti, no voy a renunciar a ti. Yo no te voy a abandonar, no te voy a dejar, porque la obra que estoy comenzando en ti la voy a culminar. Amén. Entonces eso causa esperanza, ¿no? Y cuando tú sigues leyendo la palabra de Dios, llega el momento en que Proverbios dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Eso dice Proverbios 19:18. Y este punto se refiere, ¿y hasta cuándo hay esperanza? Pues hasta el día en que se muera o tú te mueras. Entonces, en otras palabras, tú puedes llevar años intentando cambiar algo, no lo has logrado, pero si eres constante y mientras tengas vidas, créeme, hay mucha posibilidad, hay mucha probabilidad de que lo logres. Entiendo yo algo, Pax, que todos lo hemos pasado, yo creo que tú lo has pasado, yo también, de que muchas veces
no lograr cambios que esperamos frustra, cansa, desilusiona, molesta, enoja, desanima. Creo que todos hemos pasado por algo así. Pero cuando esto sucede, me llama mucho la atención el consejo de Jesús. Él lo sabe, ¿no? Él lo sabe. Y Mateo 11, del 28 en adelante dice, vengan a mí los que están cansados y cargados. Me llama mucho la atención que dice, ven a mí. O sea, sientes que has fracasado, sientes que no has logrado desarrollar algo en tu vida, alcanzar una meta. Sí, ven a mí. O sea, lo primero que Dios dice es, ven, me importa tu vida antes que lo que haces. Me importas tú. Y yo sé lo que estás pensando, yo sé lo que estás sintiendo, yo sé lo que está pasando. Y sé que eso te ha cargado. Te ha cargado de frustración, de desilusión, de tristeza. Hasta te ha llevado a juzgarte, porque algunos nos atrevemos incluso a juzgarnos de soy menso, nunca logro nada, soy bueno para nada. Y de repente nos empezamos a juzgar y a criticar. Y aquí dice Jesús, ven a mí. Ven. ¿Estás cargado? Sí. ¿Estás cansado? Sí. Y él dice, ven, yo te voy a hacer descansar. En este punto que comentas, me gustaría preguntarte si consideras que cansa más intentar cambiar o cansa más seguir igual y no cambiar o estarlo intentando. ¿Qué consideras que, o sea, creo que los dos provocan un cansancio, pero qué Claro. consideras que cansa más? Bueno, ambas cosas. Yo creo que ambas cosas tienen el mismo peso, ¿no? Tú ves a la gente y dice, ¿por qué no cambias? ¿Para qué? ¿Para... Y el otro, es que lo logro y no lo alcanzo. Me esfuerzo y no lo logro, no lo alcanzo. Y aquí me gustaría llegar a este punto, ¿no? O sea, aquellos que quieren cambiar algo en su vida para bien, es digno de reconocer, es digno. Pero creo que no podemos comenzarlo sin Cristo. Por eso Cristo dice, ven a mí, o sea, yo sé qué te está pasando. Lo comentamos hace ratito, si algo Dios quiere es que el estar contigo en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en todas las áreas de tu vida, Él quiere estar presente. Por eso dice que el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y Él está con nosotros. Y Él dice que está ahí para guiarnos, está para enseñarnos, para recordarnos las palabras de Jesús, está para empoderarnos, está para transformarnos. Eso es el Espíritu Santo. Y dice, ven a mí. Entonces, si tú estás frustrado porque no has logrado un cambio, entonces dice, ven a mí. Antes de cualquier otra cosa, lo que quiero es que estés conmigo. Ven, quiero que estés conmigo. Y suéltame, dime todo lo que te está pasando, dime cómo te estás sintiendo. Por eso dice, y deja tus cargas, ¿no? Y deja tu cansancio. ¿Qué te ha cansado? ¿Qué te ha cargado? Escucha, y dice, y yo te voy a hacer descansar. Cuando tú sueltas todo eso, John, el siguiente pasaje dice, acepten mi enseñanza. Entonces, ya que te descargaste, ya que sacaste todo como te sientes, Él dice, ahora te voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Ese es el... Otra versión dice, pónganse mi yugo, ¿no? Y tú y yo sabemos que el yugo es una madera que le ponen a la yunta, ¿no? La yunta es por dos bueyes. La historia muestra que un buey es el buey maduro, el buey de experiencia, el buey que sabe la ruta, la res que sabe el camino, que sabe el ritmo, es un buey que es joven, que tiene todas las fuerzas, que tiene toda la pasión y quiere hacerlo como quiere. Y él quiere al paso que quiere, él quiere la dirección que quiere, pero al quererlo hacer, pues se lastima. Al quererlo hacer, se cansa. Al quererlo hacer, pues ve que no avanza, que no logra, se desespera y se lastima. De tal manera que va a llegar al grado de que ese güey joven va a decir, está bien, me rindo. Me voy a ajustar al güey que tiene la experiencia, que sabe el ritmo, que sabe la dirección, que sabe el trote. Y se ajusta. Y entonces, paso a paso, va siguiendo la dirección, el ritmo. Y así es Dios. Y entonces viene Dios y dice, ok, ¿ya lo intentaste? Sí. ¿Ya te esforzaste? Sí. Bueno, ahora déjame guiarte. Ya lo hiciste a tu forma, ya lo hiciste a tu manera y aquí está el resultado. Dame la oportunidad a mí de decirte cómo hacerlo. Amén.
Y creo que a veces ahí es donde fallamos, yo. Por eso yo les decía, si vas a hacer un cambio, que esté ajustado por la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Porque si no, entonces tú lo puedes hacer en la frustración, en el enojo, en la carne, y la verdad es que eso va a dañar bastante. Pero cuando tus cambios provienen guiados por el Espíritu Santo, son vida, son bendición. ¿Y sabes cuál es lo maravilloso de eso? Que Él va a estar ahí. Que en esos cambios la presencia de Dios va a estar ahí. Finalmente dice, aprendan de mí que soy paciente y humilde, conmigo encontrarán descanso. Entonces lo que vas a hacer, tus cambios, ¿verdad que no van a ser fatigosos? ¿Verdad que no van a ser frustrantes? ¿Verdad que no van a ser desilusionantes? No, dice, van a encontrar descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. No va a haber una imposición, no va a haber una obligación. Lo vas a hacer. Y sobre todo la presencia de Dios va a estar contigo. Los cambios van a ser significativos y agradables. ¿Me explico? Amén. En esa parte comentas y siguiendo esa línea, ¿verdad? De que esperamos que aquellos que escuchen y a lo mejor están pensando abandonar el deseo, la búsqueda de un cambio que durante mucho tiempo no ha llegado, ¿verdad? Pues esperamos que pueda ser fortalecida su fe, su esperanza y saber que todavía tienen oportunidad de seguir cambiando. Y creo Claro. que es un muy buen consejo, ¿verdad? El que del pastor de que podamos ir a Jesús y en todo este proceso que él nos marca en estos versos poder encontrar ese cambio. ¿Qué crees tú que influye para que unas personas cambien más prontas que otras? Porque definitivamente eso pasa. Y el que cambia más lento se desespera de ver cómo lo rebasan, ¿verdad? Otros y este empezó primero, este empezó antes que yo, ya cambió, este empezó a la par conmigo, ya cambió, yo lo sigo intentando y no, ¿qué crees que influye para que eso suceda de esa manera? Ok, sucede, pero a mí me gustaría responder esa pregunta de por qué algunos su cambio es más rápido que en otros. Me gustaría ilustrarla con el ejemplo de la vida de Pablo. Pablo era un hombre que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Cuando tú y yo leemos su historia, dice que él pensando hacer la voluntad de Dios, perseguía a aquellas personas que confesaban como su rey, como su Dios, como su Señor, ¿no? Y volvemos al principio, él estaba pensando que estaba haciendo lo correcto, pero no estaba guiado por el Espíritu Santo, ¿no? No se estaba ajustando a la palabra de Dios. Bueno, ¿qué hizo un cambio en él? ¿Cómo fue una transformación así, en 3 días, ¿no? Porque la Biblia en Hechos 9 narra su transformación, narra su conversión, es decir, su cambio de vida, ¿no? Él tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, lo que hizo Pablo fue reconocerlo como Señor. Si tú quieres que haya un cambio pronto en tu vida, creo que este principio debe estar. Jesús, tú eres mi Señor. Amén. Y Señor significa mi amo, significa mi maestro, significa quien es el dueño de mi vida. En otras palabras, voy a hacer lo que tú quieres, voy a aprender lo que tú quieres, voy a realizar lo que tú me pides. Y después dice la palabra de Dios que Dios le dijo, ok, Pablo, quiero que hagas esto, que espérate en esta casa hasta que yo te diga qué va a pasar. Fíjate cómo a veces los cambios necesitan un tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Exacto. Y entonces viene y le dice, espérate ahí. Y dice que él estaba buscando a Dios, que estaba orando, y de repente Dios estaba trabajando con otro, ¿no? El otro igual, con un hombre llamado Ananías, y le dice, Ananías, vas a ir con Pedro, vas a ir con Pablo, en tal lugar va a estar. Él está orando, fíjate, él está orando, y él está viendo un hombre llamado Ananías que va a ir por él y va a orar por él, ¿no? Y escucha, y dice que va a Ananías y le dice, hermano Pablo, vengo porque el Señor te ha escuchado y me dice que ore por ti, se te van a caer las escamas de los ojos y vas a ser lleno del Espíritu Santo. Ora por él y es lleno del Espíritu Santo. Yo veo aquí 2 principios que todos deberíamos de experimentar constantemente. Rendirnos al señorío de Cristo y una forma de decirle, Señor, aquí estoy para ti, ¿qué tú quieres de mí?
¿Qué quieres que yo haga? Que fue lo que le dijo Pablo, ¿no? Esa es una expresión que reconoce a Jesús como Señor. Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y después, para poder llevar a cabo los cambios que Dios quería para él, fue lleno del Espíritu Santo. Y aquí está la clave: ser lleno del Espíritu Santo. Una comunión constante con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía y quien nos capacita para los... Mira, dice así: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y bien empieza a decir que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Ya desde ahí nos está diciendo que no debe haber en nuestra vida y que deben cambiarse. Muy bien. Entonces, en cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. ¿Ves cómo aquí dice que esto sucede, esto se mantiene porque se justifican, porque no se arrepienten? Exacto. Muy bien, entonces aquí estamos viendo, ¿no? Si tú estás viendo esta transmisión y batallas en algunas de estas listas, hoy es un buen tiempo como para decir, oye, muchas veces yo lo justifico. Mucha gente dice, ay, ¿y si otros lo hacen? ¿Por qué yo no? Otros he escuchado decir, bueno, esta es la manera en que yo peco. Otros tienen otra. Y como otros tienen otra, pues entonces estamos igual. ¿Me explico? Otros dicen, pues si hasta los pastores lo hacen, ¿qué son los pastores? Que se supone debieran de dar ejemplo, pues si ellos lo hacen, ¿qué espero yo de mí? Y lo único que están haciendo es justificarlo, ¿verdad? Y dice, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esta gente. Muy bien. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y aquí viene la clave, Pax. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará la luz. La nueva traducción viviente dice vivir por el poder del Espíritu. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, aquí está el cambio. Dice, en cambio, aquí está el cambio, Paxe. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahí está la clave, Pax. ¿Cómo yo voy a dejar estas cosas? ¿Cómo se logra el cambio? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue que Pablo cambió cuando dice que era una persona que respiraba amenazas de muerte? ¿Cómo cambia una persona que creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba dañando a otros? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra el cambio significativo, real y verdadero? Cuando te alineas a la palabra de Dios y cuando eres lleno del Espíritu Santo. Y entonces, mira, Él te cambia así. Ahora la pregunta que muchos dirán, ¿y cómo me lleno? Dice, cantando salmos, himnos,
canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comunión con el Espíritu Santo, relación con el Espíritu Santo. Y así tú sigues leyendo, después viene que el hombre, tanto como la mujer en el matrimonio, se sujeten el uno al otro. Y le dice a las mujeres, mujeres, sométase a su marido como al Señor. Vaya cambio, ¿no? Y después le dice al hombre, hombre, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Vaya cambio que el Señor nos pide. ¿Pero por qué no nos pide? Porque tú ya tuviste una comunión con el Espíritu Santo y reconoces a Jesús como tu Señor. Cuando tú tienes esos dos principios, tus cambios son prontos, significativos, reales y honran al Señor. Amén. Fíjate que ahorita que comentabas, ¿verdad? Y leías estos pasajes, me hace pensar, como dices, ¿no? ¿Qué es lo que, la pregunta es qué es lo que influye? Tú mencionas, ¿dónde está? Tú dices, no, aquí está la clave, en la relación, en la comunión con el Espíritu Santo. Y de repente nos encontramos en la iglesia mucha gente que no tiene esa relación con el Espíritu Santo, por lo tanto llevan años en el cristianismo y no hay un fruto, no hay un cambio, no hay algo, ¿verdad?, en sus vidas que, y uno dice, hermana, pero no, ya lleva 7 años en el cristianismo y todavía le sigue pegando a su esposo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se sujeta a él, hermano? ¿Por qué todavía no la ama? ¿Por qué todavía es tosco, rudo con ella? Hasta en la iglesia, luego la vergüenza, hace comentarios muy despectivos, ¿no? Muy burlones. Entonces, y exactamente como tú dices, ¿no? Y muchas veces son hermanos bien simpáticos, caen bien en la iglesia, en todo se involucran, pero carecen de una relación con el Espíritu Santo y obviamente no puede generarse un cambio en ellos si no hay esa comunión. De verdad que es una muy buena enseñanza. Sí, pues ya ves que hasta cuando vas a Gálatas dice, y el fruto del Espíritu es. Exacto. El resultado de tu relación con el Espíritu dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Pero también versículos anteriores dice, pero el fruto de la carne es pleitos, inmoralidades, gritos, peleas. Y tú puedes decir, pues sí, lleva 7 años, pero a lo mejor tu relación con Dios solamente tiene que ver de actividades. A lo mejor tu relación con Dios solo se basa cada domingo que vienes a la iglesia, pero en tu diario vivir, cada día, en tus actividades no está involucrado. Y por eso no Exacto. hay ese cambio, no hay ese fruto, ¿no? Y creo que la clave para que haya una transformación total, el ejemplo nos lo da Pablo y es reconocer a Jesús como el Señor. De aquí en adelante yo voy a hacer lo que tú quieras, pero para lo que tú quieras yo necesito a tu Espíritu Santo. Y por eso después Pablo en todas sus cartas dice, sean llenos del Espíritu Santo, tengan comunión con el Espíritu Santo. Y la gracia de Dios y de Jesucristo sea con ustedes y la comunión del Espíritu Santo. Y él a cada ratito decía la comunión con el Espíritu Santo. De repente Pablo un día va a una de sus iglesias a supervisarla y se acerca y le dicen, oigan, ¿han escuchado hablar del Espíritu Santo? Y dice, no, nada más hemos escuchado acerca del arrepentimiento de pecados que predicaba Juan el Bautista. Ah, bueno, entonces vengan, y les hablaba del Espíritu Santo y dice que después oraba por ellos y recibían el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, pues Pablo entendía que para poder llevar una vida de cambios positivos y que honran a Dios se necesita la llenura del Espíritu Santo. Amén. No sé si has escuchado personas que dicen, pues yo así soy, ¿verdad? Sí. O otros que dicen, ya estoy muy viejo para cambiar, ¿verdad? ¿Cuál consideras que sería el peligro de pensar de esa manera y de no cambiar? Lo vimos hace ratito, siguen siendo los señores de su vida, ¿no? Porque la palabra de Dios nunca nos habla de edades, nunca nos habla de edades para poder hacer lo que Él quiera, ¿no? Tú lees la Biblia y hay adolescentes siendo reyes que Dios les dice, quiero que hagas esto, y obedecen siendo niños. Vemos a ancianos como Abraham, que Dios les dice, esto es lo que quiero que tú hagas, y van y lo hacen, ¿no? O sea,
Pero ¿por qué lo lograron hacer? Porque decidieron rendir su vida al señorío de Dios. Entonces estas personas no han podido todavía reconocer a Jesucristo como su Señor. Y hay un gran riesgo, por supuesto que lo hay. Porque si el Espíritu de Dios te ha estado pidiendo que hagas un cambio, ya sea de hacer algo o dejar de hacer algo, y te resistes y no lo haces, estamos cayendo en uno de los primeros pecados que Dios no aprueba, que es la idolatría. Estamos poniéndonos nosotros mismos en el trono de nuestras vidas. Y esto nos limita a disfrutar la presencia de Dios y su propósito. Y esto puede abarcar cualquier área. Y cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que muchas de las personas decidieron seguir guiando su vida como quieren y no como Cristo les decía. Un ejemplo que se me viene a la mente es el joven rico, ¿no? En el joven rico uno puede decir que le hace falta en la vida, ¿no? O sea, tenía juventud, tenía riquezas, y entonces viene y le dice, Jesús, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice claramente, ok, pues cumple los mandamientos y no robarás, no matarás. Y él dice, no, pues todo eso lo he hecho desde mi juventud. Bueno, entonces ahora lo que te voy a pedir es lo siguiente, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Se le olvidó la siguiente parte, ¿no? De que dice, y muchos de tus riquezas las tendrás en el cielo, ¿no? Se le olvidó, pero él dijo, está bien. Y no quiso ajustarse. No quiso hacer cambios. Se quedó con lo bueno, pero perdió lo mejor. Y entonces dice que se fue bien triste. Dice, y triste, se fue de ahí. Entonces de repente, él pensó que había cumplido todos sus mandamientos, pero no estaba cumpliendo el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y se dio cuenta que entonces quien le daba la felicidad, quien lo hacía sentir realizado, pues eran sus riquezas, sus logros. Pero viene Dios y lo quiere llevar a lo mejor y no lo quiere. Nosotros vemos de esta manera, pues que entonces sí hay un gran riesgo de no querer cambiar. Sí lo hay, sí lo hay. Y estos ejemplos nos lo muestran, Pax, ¿no? Entonces, si hay un área en tu vida que tú quieres cambiar y no hay ese avance como tú quisieras, sería bueno evaluar si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere o no estamos haciendo lo que Dios quiere. Muy bien. Amén. Pues ya para terminar, me gustaría leerte una frase y que nos digas, ¿verdad?, qué hay en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu sobre esta frase. La frase es, si no puedes cambiar tus errores, cambia tus decisiones. Muy bien. Esto, no sé si ustedes han escuchado hablar del principio del destino. El principio del destino dice lo siguiente. No es tu intención, sino tu dirección lo que te lleva a tu destino. No es tu intención, sino tus acciones lo que te llevan a tu destino. No sé si me explico. ¿Sí? Explica esto. Tú puedes tener la intención de bajar de peso. Tienes la intención y tienes el deseo. Y ya está determinado científicamente, está bien estudiado, está bien comprobado la manera en que tú puedes cambiar, que puedes bajar de peso. Pero si tu intención es bajar de peso, entonces tienes que tomar las decisiones que te llevan a hacerlo. Pero si tú tienes la intención, pero si sigues comiendo de todo lo que te pongan a la mesa sin medida, pues no vas a bajar de peso, aun cuando tu intención sea bajar de peso. Exacto. Pero si tú quieres bajar de peso y tomas las acciones necesarias, tarde o temprano, lento o rápido, vas a llegar al destino que está comprobado que vas a llegar si te ajustas a esos lineamientos. No sé si me explico. ¿Sí? Ok, voy a poner otro ejemplo. Yo soy pastor, ¿no? Tú eres pastor y ¿sabes qué, pastor Johnny? Quiero que vengas a los Estados Unidos. Entonces tú tienes que dirigirte al norte. Pero agarras el avión que va para Honduras. Tu intención es llegar a San Antonio, Texas. Pero la dirección que agarraste
te lleva a Honduras. Y en el aeropuerto te dicen, ¿a dónde va a viajar? Mira, tengo la intención y el deseo de llegar a San Antonio, Texas. Me muestra su boleto, este va para Honduras. No, tú no me estás entendiendo. Yo no voy para Honduras, yo quiero ir a San Antonio, Texas. Pero es que su boleto y la dirección que usted lleva es para Honduras. No me estás oyendo. No es mi intención. Mi intención es llegar a San Antonio. Sí, pero la dirección, las acciones, los pasos que usted está tomando, lo van a llevar a Honduras. Espérate, tranquilo. Yo soy pastor, ¿ok? ¿Sí entiende? Soy pastor. Soy siervo de Dios. Oro cada vez que tengo oportunidad. Leo la Biblia. Así es que, como siervo de Dios, déjame hacer una declaración. Dios, llévame a San Antonio. ¿Ok? Pero tú dices, la señorita te va a decir, ok, ore a Dios, le hace bien, lea la Biblia, le hace bien, pero la dirección que usted lleva, la lleva a Honduras. No estás entendiendo. Espérame aquí, en 3 días regreso porque voy a ir a ayunar. Entonces el John se va a ayunar, va a orar y va a leer las escrituras y se regresa al aeropuerto y dice, ya sé, ya oré, ya ayuné, ya leí la Biblia, ahora sí, directito a San Antonio, pero tú sigues tomando la dirección para Honduras. John, ¿cuándo vas a llegar a San Antonio? No, pues nunca, hasta que cambies la Bien, dirección. así es, así sucede, así sucede. Entonces, hay errores que ya no vas a poder evitar, pero sí vas a empezar a hacer cambios en tus decisiones. Y la Biblia es bien clara de decir los términos o los pasos a seguir para llegar al destino que tú quieres. Quiero terminar con este ejemplo. Mi esposa, yo y mi familia tuvimos que hacer algunos cambios de alimentación y empezamos a implementar más vegetales, implementamos más frutas, más verduras, agua. Y esto también era para mis hijas, porque a mí Dios me habló y me dijo, tú eres el responsable de la alimentación de tus hijas no lo saben, tú sí, y tú eres responsable para que ellos mejoren su vida, físicamente hablando. Y si tú quieres servirme a mí como es tu deseo, entonces cuida tu cuerpo, porque este cuerpo necesita ser cuidado para poder desarrollar las funciones que tú en tu corazón tienes. Y entonces de repente empezamos a hacer los cambios, empezamos a hacer los jugos verdes y a mis hijas no les gustaban. Pero entonces yo voy con Dios y le digo, Dios, ¿qué le digo? No puedo forzar, no puedo obligarlo, pero si tú es la indicación que nos estás dando, háblame. Y Dios nos lleva al pasaje de Génesis cuando dice que Él creó las plantas y las hojas verdes para que de ahí comieran. Híjole, lo lee mi hija y dice, ay papá, aquí dice que Dios quiere que nosotros consumamos hojas verdes porque para eso las creó. Y de ahí, John, mis hijos disfrutaron de estos jugos verdes. Empezamos a hacer cambios y mis hijas han visto esos cambios, pero fueron cambios dirigidos por Él y fueron intencionales, pero sobre todo fueron contemplando al Señor. Así es que si tú aplicas este principio en cualquier área de tu vida ministerial, Pax, si los que nos están escuchando aplican esto, entonces van a tomar pasos prácticos que los van a llevar al destino que Dios quiere. Porque recuerda, no es tu intención, es la dirección la que te lleva a tu destino. No son tus deseos, son las acciones correctas que te llevan a tu destino. Amén. Pues muchísimas gracias, ¿verdad, Pax, por la palabra que nos has compartido? Espero que usted, si nos está escuchando por primera vez, pues qué bueno que estés aquí. Y quiero decirte que hemos hablado mucho, ¿verdad?, de los cambios y la mayoría pues son cambios que hacemos que van a mejorar nuestra forma de vivir, pero hay un cambio que tiene peso en la eternidad y que es decidirnos por Cristo. Si nunca le has entregado tu vida a Jesús, quiero invitarte a que lo puedas hacer en este momento. Es un buen momento, es un buen día para tomar esa decisión, para poder corregir el rumbo de tu vida y que tu vida empiece a tener una dirección hacia Jesús. Él te va a ayudar en todo lo demás que necesitas. Simplemente necesitas decirle, Jesús, yo quiero hoy abrirte mi corazón y pedirte que entres en él. Quiero arrepentirme de todos mis pecados y de lo malo que he hecho. Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Pedirte que me ayudes a seguirte y pedirte que me ayudes a dar frutos dignos de arrepentimiento. Si hoy invitas a Jesús
a entrar a tu corazón, Él va a tomar esta invitación y tu vida, insisto, va a empezar a cambiar y este es un cambio que va a tener peso en la eternidad. Cambio bastante significativo, como decía el pastor al inicio. Y de todos los demás, ¿verdad? Que ya estamos en Cristo, es importante que podamos ver, yo hasta les invitaría a volver a leerlo más detenidamente, el libro de Efesios, el capítulo 5, donde el pastor nos mostraba verso a verso cómo el Señor nos invita, ¿verdad? Que podamos cambiar, dejando las cosas malas que hay en nuestra vida, pudiendo recibir cosas buenas, pero que la clave de todo esto es una relación fuerte con el Espíritu Santo. En estos tiempos que hemos vivido de encierro, de pandemia, hemos alimentado mucho, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra alma con entretenimiento, nuestro cuerpo con descanso, con comida, con muchas cosas más y hemos descuidado a lo mejor la parte espiritual, nuestra vida espiritual, aún viendo todos los días transmisiones cristianas en línea, en vivo, hemos descuidado esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo. Quiero invitarte a que puedas hoy fortalecer esa área y vas a empezar a ver cambios verdaderamente significativos en tu vida. Esperamos que haya sido de bendición este tiempo. Agradecemos que se hayan quedado conectados con nosotros hasta el final de este video. Te quiero invitar a que lo puedas compartir con personas que sabes que necesitan escuchar una palabra de esperanza para que sus vidas puedan cambiar. Y aquí el pastor nos ha dado muchas herramientas y muchos consejos de cosas que podemos hacer. Le damos gracias al Señor. Pastor Osvaldo, muchísimas gracias, de verdad. Dios te bendiga. Qué bueno que hayas tomado este tiempo para poder conectarte con nosotros. Qué gran placer. Que Dios me los bendiga. Estamos para servirles. Muy bien. Que el Señor me les bendiga a todos y nos vemos el próximo sábado en una conversación más con un pastor diferente. Bendiciones.